Bueno, muy bien. Alejandro Salazar y Alejandro Gaviria. Esta conversación inédita. Yo la pongo, la postulo como una conversación entre dos pensadores, entre dos autores, cada uno con el entendimiento de la realidad de distintas formas. Dos personajes, creo yo, distintos, pero, pero que al mismo tiempo logran algo en lo que se parecen y es de una teoría del mundo y ejecutar, que además eso no se ve mucho, lo cual resulta muy interesante. Así que esta será una conversación entre Alejandro Salazar y Alejandro Gaviria, enmarcada en el lanzamiento del podcast de la Estrategia Emergente Plus, que seguramente pues nuestra audiencia ya conoce algo de la Estrategia Emergente Plus. Es nuestro canal en el cual compartimos la mirada de la estrategia desde nuestra teoría, desde la estrategia emergente, en la cual hemos contado historias y entendido organizaciones desde nuestra perspectiva. Y creemos que esta es una muy buena forma de empezar este podcast, muy probablemente inusual, muy probablemente inesperada, eh, entendiendo pues la teoría de Alejandro Gaviria desde nuestra perspectiva. Creemos que hay unas conexiones muy interesantes entre ellas, entre estos dos mundos, unas conexiones, vínculos que se deben hacer explícitos. Eh, y creo que así debe ser. Yo creo que esta será una conversación para todos inusual y por lo tanto sorprendente. Yo creo que sin mucho más rodeo, porque no debe haber acá mucho rodeo. Lo que va a pasar ahorita, lo que van a oír es una conversación entre Alejandro Salazar, Alejandro Gaviria, que no necesitan presentación. Eh, y yo de pronto intervendré, de pronto no, me reservo el derecho a ello. Si de pronto hay digresiones, lo haré, si no, no. Si no, pues nos vemos al final. Yo estaré aquí expectante como audiencia también. Entonces, dicho eso, pues bienvenidos Alejandro Gaviria, Alejandro Salazar. Le doy la palabra a Alejandro Salazar para que tome las riendas de la conversación, que esto hay que resaltarlo más que una entrevista, es una conversación propia también con nuestros principios de estrategia emergente. Así que adelante. Gracias, Nicolás, muchas gracias. Pues primero que todo, bienvenido, Alejandro. Gracias, Yo Tocayo. tal vez alguna vez que nos encontramos en alguna reunión eh, alrededor con los comienzos de la campaña suya, eh, pues yo no me había leído ningún libro suyo, a pesar de que sé que es un lector un escritor muy leído en Colombia, probablemente, digamos, en el non-fiction el más leído. Pero hombre, me leí la explosión controlada y me pareció un libro muy interesante, me pareció un libro muy inteligente, un libro, pues yo conocí a su padre y pues, muchas veces escuché a su padre hablar de usted y pues evidentemente se nota un libro muy profundo. Me lo devoré, ¿no? Ujú. Después se lo devoró mi perro y tuve que comprar un segundo libro porque se lo devoró el tipo después de que me lo devoré yo. Pero empezaría Alejandro, reitero sobre el tema, a mucha gente lo sorprenderá que el primer podcast de Ujú. la estrategia emergente sea con un personaje como Alejandro Gaviria, a quien agradezco que esté acá. A mí no me sorprende para nada, porque yo creo que tanto Alejandro Gaviria como yo somos filósofos aplicados, no aplicados de juiciosos, sino aplicados a la vida, y porque creo que tenemos un amor en común, que es Colombia. Ujú. Entonces, yo creo que para nada eso debe ser un misterio. Tenemos además pues algún origen intelectual y ciertas, yo fui amigo del papá de Alejandro Gaviria y fue mi cliente, y además lo considero un gran estratega corporativo, para decirlo acá claramente. Mi primera observación así rápido, Alejandro, para que usted empiece a elaborar. A mí la Sí, señor. explosión controlada, el título, me suena, una explosión controlada es como una táctica, y doy mi definición. Mucha gente confunde táctica con estrategia y mucha gente cree que la táctica es la implementación de la estrategia. Yo no creo nada de esas dos cosas. Yo creo que la táctica es una cosa que hace sentido un tiempo y después deja de hacerlo. La estrategia es una cosa permanente. Entonces a mí el título me evoca a mí, y esas son las conexiones que tenemos que empezar a atender acá, la idea de que Colombia tenía cualquier cosa parecida a una estrategia, ya habláramos de eso, y ahora estamos en un refugio táctico, comprando tiempo, y obviamente si eso es así,
pues hay muchas cosas interesantes por discutir. Creo además que está conectado con la idea de que de golpe los, no sé, los tecnócratas de Colombia, usted es uno de ellos, en algún momento hicieron un consenso de que este era el menor de los males. Pero a mí la palabra me sigue pareciendo táctica, y creo que alrededor de eso vamos a hacer muchas reflexiones, porque la otra cosa interesante es que yo siento que Alejandro Gaviria no lo dice, pero como dicen, camina, vuela y nada como estratega emergente, aunque no lo dice. Y sus reflexiones en el Estado y en este libro a través de son reflexiones de estratega emergente. Entonces un poquito sobre eso, es decir, suena a táctica, si es táctica entonces es porque había otra estrategia que sigue en curso, y lo que esperamos es que la táctica no, digamos, el refugio táctico no la acabe, y obviamente también lleva a pensar que pues creo que una predicción que usted hizo, y no hablaremos mucho de Petro, pues porque no vale la pena, No vale la pero pena. pues, Petro es una caricatura estratégica, pero lo que es interesante es que también predice que no va a pasar mucho con el gobierno de Petro, porque las tácticas no transforman al mundo. Ese es mi punto como para que arranquemos, ese concepto táctica, estrategia, eso me evoca a mí el título. Yo, Alejandro, antes de decir algo sobre eso, quisiera volver a lo primero que contaste de esa conversación que tuvimos. Okay. En esa conversación hubo una partecita donde yo te dije que yo también era un pensador emergente, que tenía esa misma concepción del mundo. Y yo vi en ese momento la incredulidad, como si Alejandro estuviera, este man está echando carreta. ¿Sí? Y en el fondo yo entiendo esta conversación como un descubrimiento de una afinidad espiritual. Y la digo así porque va más allá de lo simplemente profesional, es una mirada al mundo. Y es una mirada al mundo que tiene en cuenta eso, que el mundo es complejo, que hay fenómenos emergentes, y que hay fenómenos emergentes, la posibilidad de la toma de decisiones es difícil, está concentrada en el tiempo. Esa mirada al mundo, que yo la construí, Alejandro, no mi paso por el sector público, sino por la academia, con las lecturas que yo hice siendo estudiante de doctorado, por mi conexión con las ideas que estaban por allá en boga en los años 90 sobre complejidad. La frase que yo más repetía siendo funcionario público también era esa: esto es complejo, y asumamos esa complejidad siempre a la hora de tomar decisiones. Y me gusta esa forma como tú describes esa lectura del momento que está en el libro. Yo no lo llamaría de esa manera. Hay lenguajes diferentes que utilizamos por nuestra diferentes campos o ámbitos de actividad profesional, pero sí es un refugio táctico. Un refugio táctico que además se deriva de unas condiciones particulares, políticas, de lo que nos llevó aquí, de ciertas decisiones y cierto devenir que no controlamos muy bien. Y también, de otro lado, el libro describe ese momento del refugio táctico y describe un desencuentro de un pensador emergente en un mundo de planeadores desde arriba que sobreestiman la capacidad, en este caso, del Estado de la toma de decisiones en lo público, en medio de tal complejidad. Así veo yo esta situación, Alejo. Muy bien, Alejandro, pues impecable, y qué bueno que trajiste esa cita de nuestro primer encuentro, porque es totalmente cierta. Yo no te quise recibir con esa porque me parecía que era recibirte un poquito con guayo arriba, pero así fue. Es decir, inclusive si te acordás perfectamente, te dije yo, y vamos a hablar mucho de eso, que es, en esa incredulidad que decís, te dije, hombre, si vos sos emergente, ¿por qué trabajaste en Planeación Nacional? Que fue, digamos, y hablaremos de eso, pues porque para mí la emergencia pues es contraria a la planeación. Pero qué bueno que traes el tema de la complejidad, y creo que es un vínculo tremendo. Yo soy complejista también. La complejidad le enseña a uno, los que nos gusta la complejidad, sabemos que todo sistema complejo tiene propiedades emergentes que sus partes no tienen. Y eso hay que tenerlo en cuenta en la vida, y por eso es que no son objetos amigables a la planeación. Un Estado, un país, una compañía. Entonces, qué bueno que definitivamente tenemos ese vínculo. Y yo sí, claro, yo creo que como te dije, el título es un título
que es para mí una metáfora táctica. El libro es lleno de reflexiones. Yo te podría decir, creo que hay por ahí un libro en economía que se llama El economista camuflado. Yo te diría que este es el libro de un estratega emergente camuflado en un momento, además, pues es un momento caricaturesco porque digamos a la gente que más le gusta la planeación, dentro de todos los que les gusta, pues muchos, digamos, tienden a ser socialistas, que creen en la ingeniería social y ese tipo de cosas. Entonces, el libro es lleno de reflexiones de estrategia emergente, ese es el tema. Y la pregunta que te hago es, no solo vos, sino pues los otros dos mosqueteros que te acompañaron, que citas en el libro, personajes como el señor Rudolf Holmes. Mucha gente de la tecnocracia colombiana creo definió que de golpe era mejor una explosión controlada que una explosión desmadrada. Y no sé qué tan arrepentidos están ahora, creo que tienen diversos niveles de arrepentimiento cuando hicieron ese consenso. Pero te dejo dos reflexiones mías y es, si es una táctica, entonces tenemos que hablar a fondo de la estrategia, de la estrategia de Colombia a través de muchos años. Vos realmente la describís muy bien, de si está en riesgo, de si puede volver a emerger, y obviamente yo creo que predice que el gobierno de Petro, para no hablar de Petro, pues creo que vos lo dijiste, lo sentiste, cuando saliste del gobierno así lo hiciste en un vaticinio, pero mi teoría, la teoría de estrategia emergente, vaticina que Petro no va a poder hacer mucho, porque la estrategia es un fenómeno emergente y porque ninguna de las tres dimensiones tienen que ver con lo que está pasando. Entonces, ese es, digamos, como el tema general, y diría que de ahí deberíamos partir. Creo yo que un tema muy importante, que para mí es medio agridulce, es, pareciera ser, gracias a Dios, que lo que está bloqueando a Petro es una profunda tecnocracia colombiana que estaba establecida por, no sé, 40 años. Y que gracias a Dios eso es lo que está haciendo, así lo veo yo, pues en muchas de las descripciones que vos haces, pareciera, ¿no? Y eso es muy bonito porque es una de las premisas de mi teoría. Estrategia es como uno está organizado, no como uno quiere las cosas. Y el Estado colombiano no está organizado para Petro, está organizado hace 40 años para otra cosa. Yo, antes de hablar un poquito de la relación de todo esto con el país, el futuro de Colombia, Alejo, hay una frase que yo repito con alguna frecuencia, de algunos la deben haber oído, que la encontré por allá en un libro de literatura, nada tiene que ver con estos países. Era un proverbio judío que dice, el hombre planea y Dios se ríe, que siempre me gustó. Y yo trabajé en planeación nacional, tuve esa mirada tecnocrática, pero siempre la tuve desde un punto que yo llamo en el libro posibilista. Esto es escepticismo sobre la planeación y escepticismo sobre esa fascinación tecnocrática que todavía existe en algunas partes del Estado colombiano. Siempre la he tenido y eso me convierte a mí en una persona un poquito desubicada, porque entonces, ¿dónde estoy yo? Si no estoy en la tecnocracia y no estoy en estos sueños progresistas, yo creo que si uno es un pensador emergente, siempre va a estar medio desubicado y siempre va a tener que predicar cierto desajuste. Y como yo asumí estos retos del sector público, para mí yo decía, estamos en una búsqueda permanente. Yo lo llamaba resquicios o espacios de posibilismo. Y vamos a encontrar nuevos problemas que no nos imaginamos ahora y lo que tenemos que desarrollar es una capacidad para irlos resolviendo. Y esto lo conecto con mi idea del desarrollo. No soy el primero que la dice, yo concibo el desarrollo como autodescubrimiento. Y en los tres pilares de lo que uno podría llamar una estrategia país, yo creo que no va a pasar mucho. No va a pasar mucho en transformación productiva. Colombia está careciendo de imaginación a la hora de pensar cómo nos vamos a insertar en el mundo, hablando siempre de los mismos temas que la agroindustria, la agricultura y el turismo, cuando las economías de servicios y comercio urbanas son las que están generando empleo y van por su lado, impermeables a cualquier forma de planeación, están por ahí. Y esa es la historia que va a construir Colombia en la transformación productiva. Se va a dar en las ciudades.
se va a dar con base en las externalidades de capital humano y se va a dar sin que el Estado se dé plena cuenta de lo que está ocurriendo. El otro tema que me parece donde hay también falta de planeación estratégica es el tema de la paz total, que es esa otra Colombia en la periferia, que solo ha encontrado una forma de insertarse con el mundo que es la ilegalidad. Y se cree que simplemente teniendo unas negociaciones por allá con quienes son las cabezas más visibles, pero quizás no las que tienen más poder de esas organizaciones criminales, uno puede cambiar esa tendencia. Entonces la paz total tampoco va a tener éxito. Ni la transformación productiva, ni la paz total. Y las formas de inclusión social desde el Estado, los programas sociales probablemente van a derivar en una forma de subsidios muy paliativos, que tampoco van a ser transformadores. Entonces, hay que retomar el camino de alguna manera. Pero yo veo incertidumbre en la transformación productiva, en la paz total, si la queremos llamar por utilizar el nombre que le da el gobierno, que es la forma de alguna manera incorporar aquellos sectores de la periferia de Colombia que solo tienen las economías ilegales una alternativa, y la política social en general, donde Muy lo que interesante. tiene que hacer el gobierno, lo que va a terminar haciendo es repartiendo subsidios para mantener algún tipo de noción de favorabilidad Gobernabilidad. o gobernabilidad. No, Así muy veo yo. interesante porque lo que estás describiendo, y digamos que yo pensé que íbamos a tener esta conversación al final de la conversación, pero lo bonito es que es emergente. Vos estás Exacto. estás elaborando ya sobre los elementos de una estrategia emergente. A ver, yo creo que los estados están forzados a tener planes. ¿Cierto? Y no sé si planeación nacional o planes nacionales de desarrollo y tecnocracia sean lo mismo. Yo creo que, yo voy a separarlos, yo creo que los planes no sirven. Vos haces tal vez un capítulo donde hablas del plan de desarrollo, decís una cosa muy bonita, hombre, que la quise haber dicho yo, y es que la ley del plan es una disculpa ahí para meterle cosas a una cosa que todo el mundo sabe que no, ¿cierto? Es un pacifier, ¿no? Es un chupo ahí para que la gente mueva y haga unas cosas y piense que está haciendo algo. Pero en Yo lo general yo llamo creo que parcheo legislativo, para coger todas las eso, leyes de lo Colombia llamaste, y mirar por aquí, mirar por allá y hacer remiendos, que es un poco la estructura legal. tristemente lo que hacen las compañías es lo mismo. La planeación estratégica en las compañías es, usando tu metáfora, un reparcheo ahí. La gente se reúne en diciembre, Y son traen unas tendencias. remiendos sobre remiendos, que es lo más interesante, Total. ¿no? Que uno Entonces, lo que puede te decir, quiero decir, Alejo, también, eso tiene una ventaja, que es emergente. No es excesivamente planificador, son problemas concretos que han surgido. Nada tiene que ver no, con planeación del Plan Nacional de Desarrollo, nada tiene que ver con planeación. exacto, lo grave es el nombre. Está bien, Sí, ese el ritual tiene nombre algún rol. es equívoco completamente. Ahora, exactamente, para mí toda esa parafernalia, te voy a decir cómo me siento yo. Yo siento que en mi teoría, estrategia es como un Estado organizado. Y siempre le digo a los presidentes de las compañías, a mí no me interesan sus aspiraciones, ni las modas, ni las tendencias, bonito como es. La compañía va a poder hacer lo que está organizada para hacer. Vos, Mm. por ejemplo, ponías el chiste de que el Estado colombiano no está organizado para hacer sancochos, está organizado para otra cosa. Entonces, los CEO, los líderes ejecutivos tienen que vivir con esa realidad. Yo creo que afortunadamente, digamos, esa es una dimensión de poco interés para Gustavo Petro, me queda claro pues que, y para la mayoría de los políticos, la verdad que la mayoría de los políticos, entonces hago como esta síntesis. Yo leyendo tu libro me quedé con ¿y dónde está lo agridulce? Yo creo que yo estoy contento de que para cambiar a Colombia haya que mutar una tecnocracia, y no es por decreto. Es una organización profunda que está hace rato, que es autooptimizante y que lleva su lógica, más allá de cualquier gobierno. Vos has trabajado con 3 gobiernos. Ujú. Los planes realmente no sirven para nada y son rituales para que la gente se sienta bien y declare cosas. Y el gran ausente, por supuesto, es la estrategia. Vos estabas ya ahorita señalando elementos de una estrategia para Colombia y lo que Sí, estabas señor. haciendo realmente típicamente es que el plan estratégico de este gobierno es un plan incoherente, aspiracional, no parte de la identidad, no parte de la ventaja y no nos va a llevar a ganar. Yo estoy de acuerdo contigo. Acabamos, por ejemplo, nosotros de terminar un ejercicio que se llama la estrategia emergente de Antioquia, donde vimos eso. Donde está ganando Antioquia no es donde quisiéramos que hubiera ganado en el mundo poético, sino donde está ganando.
Está ganando, yo decía por ejemplo que Medellín es una combinación entre Monterrey, Buenos Aires y Río de Janeiro, y eso no había podido ser planeado. Entonces, lo que falta es la estrategia como digo yo, pues en mi teoría, la estrategia yo la entiendo como lo que uno hace, estrategia es lo que uno piensa, inclusive en ese autodescubrimiento, pensamientos de identidad y cómo uno está organizado. Yo considero que en ninguno de esos tres dominios está interviniendo Petro y le pasa igual a cuando un presidente en una compañía hace un plan que es el de la otra compañía para parecerse a la otra. O sea, eso no va a tocar ninguna de esas dimensiones. Ahora, una vez, eso explica que no vaya a pasar nada y que la explicación sea, que la exposición sea controlada. Pero alguien tiene que construir una estrategia emergente y la pregunta grande es, desde el posibilismo, desde tu experiencia en el Estado, la pregunta es, ¿se puede construir una estrategia? ¿Cómo se construye? Yo creo que en el Estado mi aprendizaje es, y vos lo decís de alguna manera en muchos de tus ejemplos, o lo señalás, es facilísimo no hacer nada. Es decir, quedar bloqueado por esa tecnología. Para progresar en alguna dirección hay que ser terriblemente enfocado, posibilista y dinámico, o no va a pasar nada. Y creo yo que esa es la disciplina, digamos, de lo que yo entiendo que vos pones a través de todos los ejemplos y de tu última ordalía como ministro de Educación. Yo quisiera, antes de entrar como en ese tema, hacer, Alejo, un tema como interesante de organización del Estado vis a vis una gran compañía, por ejemplo. Uh -huh. Yo creo que la organización del Estado y la democracia liberal en particular tiene sí un elemento de diseño que es interesante, que se puede cumplir en una compañía, pero que en el Estado es fundamental. Y es que de alguna manera quienes diseñaron estas instituciones hace 200 y más años tenían en cuenta cierta mentalidad emergente y tenían en cuenta, en mi opinión, lo siguiente. Y es que la capacidad de esa cosa que vamos a llamar Estado va a tener más poder del que es deseable. Y por lo tanto tenemos que tener un montón de salvaguardas. Y por lo tanto tenemos que tener una especie de válvulas para evitar el peor escenario. Todo el Estado está diseñado, toda esta locura, todo este entramado para evitar esos peores escenarios. Y para amarrarle las manos a una persona que se enloquezca. Y si a eso le suba a uno la desconfianza creciente en el Estado, esa amarrada de las manos es permanente y se la amarran no solamente el que va a hacer locura, sino el que quiere hacer el bien. Entonces, por Exacto. eso es tan difícil el Estado, por eso es tan difícil y por eso es tan difícil hacer alguna cosa. Entonces, requiere no solamente estar enfocado, sino conocer ese monstruo por dentro. Esa es una primera cosa. Lo segundo, que la política, a diferencia del mercado, por ejemplo, tiene unos mecanismos de retroalimentación que son mucho más imperfectos. O sea, un político puede ser extremadamente popular mientras está haciendo daño. Y no es... Porque está este otro mundo que la política también transcurre en un ámbito que es muy de lo simbólico. Y en la política es lo que la gente cree que está pasando. Y hay un gran divorcio, por lo menos transitorio, entre lo que la gente cree que está pasando y lo que pasa. Si yo pongo aquí un negocio mañana, a la vuelta de la esquina, abro un pequeño café, un restaurante, yo en un mes tengo una retroalimentación, que es el mercado. Aquí no apareció nadie, tengo que cambiar. El Un mal choque con el gobierno mercado. se puede demorar 3 años creyendo que es un buen gobierno. Es más, Uh el -huh. actual presidente cree que lo está haciendo muy bien. Y todo el día la retroalimentación que está recibiendo es para reforzarle esa idea. Y esas ilusiones, esos espejismos pueden vivir en la política por mucho tiempo y eso hace que este negocio sea muy berraco. Y porque aquí lo que tenemos es, no sé, una competencia de relatos paralelos permanente que hace que este mundo sea difícil. Eso no significa que no se necesita pensamiento emergente, que yo creo que es la única forma de que pase algo, la única forma de Total. ir empezando a... La pregunta que yo hago, Alejandro, habiendo participado en la política electoral, es que un pensador emergente puede llegar a un gobierno y puede tener algo de influencia, no plena, pero puede ganar una elección. Uno puede ganar una elección hablando de complejidad y estas cosas, no sé todavía. Y no sé si en este momento de medio locura que estamos viviendo la humanidad, eso sea una posibilidad. Y eso me genera a mí cierta inquietud. Tenemos los pensadores
emergentes un lugar en el mundo en esta época de locura? Esa es la pregunta que planteo yo, Alejo. Mira, a ver, no, es que dijiste muchas cosas que yo quería que charláramos, las tocaste. A ver, yo creo que, y te voy a dar mi lado, entonces, está claro que un Estado, una organización tiene sus propios desafíos también, y acuérdate, Sí, uno también, haciendo son planes, complejas también y también uno tienen puede sus hacer pesos y todos los planes, contrapesos. sí, uno puede hacer todos los planes del mundo y finalmente la organización es la organización y chocan el mercado con otras, pero estoy de acuerdo en que en el caso del Estado, en este sistema liberal que describiste, pues uno para empezar, digamos, a no ser que sea una cosa muy grave, pues el presidente no lo pueden cambiar en 4 años. El presidente de una compañía, digamos, sí lo pueden cambiar en 2 años, en un año, en 6 meses. Eh, digamos, ahí hay un tema evidente. Y yo creo que, Y digamos, yo creo, Alejo, acordemos, que un CEO tiene más poder que un presidente en su organización. El poder en el Estado está más dividido, me parece a mí. sí, tiene, exacto, O y no sé, todos mucho menos poder del que uno cree, ¿no? Yo creo que los es CEOs verdad. no tienen tanto poder como se los atribuyen. Pero estemos de acuerdo en progresar. Para mí, estrategia es la disciplina de progresar un sistema complejo, digamos, Ujú. liderar el progreso de un sistema complejo en la dirección de la ventaja. Para mí, eso es estrategia. Ok, ok. En una compañía, en un equipo de fútbol. Entonces, es evidente que un Estado, para que progrese un Estado, es más complicado, digamos, también tiene su cosa buena, que es lo que está implícito en el título de tu libro, y es que regresar a un estado también es difícil, inclusive para el que se lo quiere tirar, pero progresar requiere que uno sea terriblemente enfocado, práctico, o emergente y posibilista. Requiere Posibilista, eso, sí. ¿no es Esa cosa cierto? que tú dices que la estrategia es progresar en el sentido que permite la complejidad, es lo que yo llamo espacios de posibilismo. Es en el fondo, ahí tenemos una afinidad Totalmente. grandísima, Alejo, en la En idea del eso cambio. tenemos, Nuestra teoría de entonces, cambio parece ser la misma. parece ser la misma, y vos inclusive hablas, entonces toquemos temas. A ver, definitivamente yo te digo una cosa, yo creo que el mundo está lleno de teatro, el mundo corporativo está lleno de teatro, la política es definitivamente teatro, y ahí y uno tiene que mirar más allá del teatro, ¿no? Es decir, yo creo que el 80% de lo que uno ve es teatro, y en las compañías, pues, no el 80, pero sí el 60, pues vos ves mucho teatro en las compañías. Estamos en una era de teatro, inclusive no sé si leíste en el libro último de Kissinger, en el que él reflexiona sobre 7 líderes del siglo XX. Él mismo sugiere que esos líderes de golpe no habrían podido hacer lo que hicieron en esta era que es más teatral aún, porque en Mucho más esta teatral. era, ¿cierto? Es showtime total. Entonces, digamos, eso está ahí. Pero hablemos un poquito del tema, una cosa a la que le dedicas tiempo, y es que yo creo que ahí también tenemos una gran identidad, y es un ejercicio de estrategia emergente. Yo creo que vos sos una estratega emergente, lleva a que uno construye un relato emergente. Pero lo que pasa es, ese relato emergente, yo siempre digo a mis clientes, no es la visión del presidente. A mí no me interesa la visión del presidente. Esas visiones, un relato emergente sale de la inteligencia colectiva de una organización, de su devenir y su choque con el mercado, y en una nación me imagino que algún proceso similar. Entonces mi pregunta es, ¿estamos de acuerdo en la importancia del relato como vehículo de transformación? Para tu pregunta de si es posible o no. ¿Dónde termina el relato y empieza el delirio? Yo, por ejemplo, creo que este presidente lo que tiene es un delirio, no es un relato. Obviamente mucho menos común en el sector privado, pero uno a veces ve presidentes delirantes. Uno a veces ve unos CEOs que lo que se soñaron fue un artículo de una revista que se leyeron de otra compañía. Entonces, para mí el relato, el mejor indicador de que uno está en una estrategia emergente es que hay un relato emergente que nadie realmente se había imaginado antes. No es el visionario que llegó y vio la tierra prometida y le dijo a los demás, sigan. Mm. Entonces, porque yo creo que vos hablas mucho de eso, es muy importante, y creo que construir relatos posibilistas, emergentes, identitarios, ventajosos, es vital en cualquier ejercicio de estrategia, pero es un proceso de conversación, y no es el delirio, ¿no? Porque creo que la gente hoy en día estamos en la idea en que casi pues que a uno le venden un relato top-down de cualquier Sí, no, loco. completamente. Eso no es un relato. Entonces, hablemos un poquito de eso, porque me puso mucho a pensar que Ujú. vos y yo teníamos las mismas conclusiones, pero el mismo enemigo. El enemigo del relato emergente es el delirio tremendista, sexapiloso y de moda de alguien. Yo creo,
estoy de acuerdo, pero hay tal vez un temita, dijéramos, si uno es presidente de un país y tenemos en el fondo un montón de gente pensando cosas diferentes. Y hay una labor que sí es diferente a la de un CEO. Y yo creo que un país tiene, un presidente tiene que construir algo que yo no sé cómo llamarlo, que en el fondo es algo de teatro, pero es forjar una identidad. Por ejemplo, a mí me preguntan muchas veces, bueno, ¿y Colombia qué es? Y yo digo, quizás a Colombia lo define hoy en día, en este momento difícil, en esta tercera década del siglo XXI, una gran biodiversidad que deberíamos aprovechar de alguna manera superpuesta con una gran diversidad cultural. Y que esa idea debería ser una idea que nos sirva en esa búsqueda de desarrollo. Esto para decir, Alejo, que en el fondo yo consigo como una retroalimentación, no el relato delirante, pero el punto inicial para esta búsqueda sí puede estar basado en un relato que de alguna manera, no solamente a los funcionarios de una organización, sino de todo un país, le dé una identidad, le dé una forma de autopercibirse y que eso haga parte de la estrategia. Total, no, es que, a ver, creo que, como decía un viejo colega mío, estamos violentamente de acuerdo. Es decir, a ver, yo creo que en las organizaciones pasa lo mismo. El Estado puede que tenga un nivel de complejidad mayor, pero es lo mismo. Mientras una organización no sepa quién es, entonces está atrapada por querer ser otra. Y eso es Ok, parte de lo que le venden en los planes. La mayoría de las compañías confusas en el mundo tienen un plan para ser otra. Las ganadoras saben quiénes son. Y yo creo que eso pasa en todos los niveles de la realidad. Un país también. Yo creo, y creo que parte fundamental del progresismo es que a vos, acordate, a nosotros nos han contado un cuento que viene mayoritariamente pues de Europa y yo me acuerdo que hubo unas misiones que fueron a Buenaventura en la época de la paz a decirle pues que los escandinavos pues viven muy bueno. Y entonces los de Buenaventura querían hacer un plan escandinavo. Pero yo creo que la identidad está en el centro de la estrategia, indudablemente. perfecto. Y construir un relato coherente con tu identidad. Lo que pasa es que eso no sirve para consignas, para máximas No, no, y no, para para nada. Pero yo paradigmas. quisiera, el punto que estaba tratando de hacer Alejo es esta forma emergente de considerar la estrategia no puede dejar de lado esa búsqueda de esa identidad también y de un relato No, para coherente. nada. No, y en eso estamos, mira, te lo digo como, yo creo que los problemas son más parecidos. Desde el Estado puede que tenga cosas, pero el trabajo de un presidente ejecutivo de una compañía no es muy disímil en eso. Vos tenés que construir desde una identidad, no puede ser aspiracional, tiene que ser emergente, tiene que estar construido realistamente. Otra cosa de la que vos hablas, realista en una compañía significa finalmente ventajoso o no ventajoso. Vos no tenés las ventajas que querés, sino las que son coherentes con tu. Entonces, todo eso me parece a mí, y lo que digo es que hay que tener mucho cuidado, que sabiendo que es vital en estrategia, eso no se ha confundido con un delirio. Yo creo que los No, completamente. políticos, en actual y muchísimos en el mundo viven en delirios. Cuando a una compañía le dice a un presidente que transformación digital o muerte, eso es un delirio. Eso es un show. ¿Sí? Eso puede Sí. que dé para justificar un presupuesto de inversión de software y eso no va a cambiar a nadie. Pero lo que te quiero decir es pasa lo mismo y creo que al revés en el mundo político, pues acordate, creo que fue Drucker el primero que dijo que el capitalismo gringo industrial había muerto por planeación, es decir, por los mismos. La primera víctima de la planeación estratégica de los socialistas fue Detroit. Entonces yo creo que en eso es que hay que tener mucho cuidado. Y a mí me parece que y entonces toquemos tu metáfora, cuando vos hablás, pues, en todas cosas con mucha etiqueta y mucho, muy buen gusto, pues, por tu ex jefe, el presidente de la República, hablas de que el tipo pareciera que iba en la dirección cuando hablaba de la Colombia ensangrentada y no sé qué, y su discurso allá en Mm. la ONU. Yo creo que hay una dimensión de la violencia, hay una dimensión de la naturaleza, pero también vos la tocaste, hay una dimensión donde Colombia tiene una fuerza laboral distintiva. Colombia tiene talento gerencial. Colombia Lo tiene tiene. soft power corporativo. Colombia está bien ubicado en el continente. Hay una cantidad de cosas pues, que de golpe no son tan sexys como hablar de biodiversidad y tránsito energético, pero que son muy reales en la ventaja colombiana.
Y yo creo que vos estás tocando temas de eso. Entonces, creo que una estratega emergente tendría que construir un relato así, ¿no? No, o sea, no podemos ser solo diversidad cultural, diversidad natural, eh, plataforma Yo, de drogas. yo lo llamo diversidad cultural, diversidad natural y nuestro sistema de ciudades multipolar interesante. Yo creo que ahí hay una identidad en Colombia y hay unas historias emergentes de desarrollo muy poderosas en el fondo. Y Alejandro, yo soy optimista sobre Colombia en el mediano plazo. Yo creo que este país tiene ventajas en el ámbito, al menos latinoamericano. Yo, yo creo que sí. Yo creo que digamos, y ahora si querés hacemos una lista de pensando esos temas, pero volvamos al fundamental. Vos hiciste la pregunta. Sí, Yo sí creo que se puede construir una estrategia emergente para este país, a nivel de país, que cada nivel de complejidad tiene, digamos, son como muñecas rusas, ¿no? Yo creo que por ello, yo creo que una buena estrategia emergente para Colombia debe ser muy regional, en línea con lo que vos decís. Yo creo que el bogotanismo y la planeación desde, digamos, desde Rosales de Colombia es una mala idea. Eh, eh, Ese es un elemento evidente. Yo creo que Colombia tiene, y aprovecho para un tema, aquí va a haber alguna audiencia mexicana también. Vos haces un paralelo tal vez hizo otro autor, pero vos lo citabas entre AMLO y Petro. Digamos, un paralelo entre sus estilos de gobierno que son parecidos, ¿no? exacto. Más personal Date cuenta, en su denuncia del poder oligárquico, esa idea de la gran noche total. neoliberal, esa Pero idea lo que de yo, que uno está partiendo la historia en dos, que es un delirio, eso es un delirio. eso- exacto, pero lo interesante es que, digamos que uno podría decir que el libro tuyo, digamos, estamos back to the future en México. En México ya con AMLO no pasó nada y todos sabemos que México está condenado al éxito en la era americana, más allá de Completamente. cualquier presidente. Entonces, yo creo que los países, pues te digo, los países tienen unas dimensiones de estrategia emergente eh, en las que tienen que hacer no planes, sino hard choices. Ujú. Desde su identidad, más allá del presidente de la República, y están condenados a unas trayectorias más allá de cualquier presidente de la República. México está Completamente. condenado al éxito, sea el presidente AMLO o sea el presidente Chespirito. Eso realmente... Eh, Alejo, voy a volver atrás un poquito, incluso este caso es relevante para México porque lo han sufrido. Y hay que hacer tal vez una diferencia de el país como un todo, pero de ciertos sectores. Ok, Yo salgo del gobierno en parte por una discusión sobre el sistema de salud, que uno puede mirarlo también, ese diseño que se hizo hace 30 años en Colombia. Fue un diseño que facilitó, no porque se pensara así inicialmente, casi que por casualidad, pero facilitó que surgieran un montonón de estrategias emergentes adaptadas al territorio y que de alguna manera se construyeran capacidades. Entonces uno tiene en La Guajira una EPS indígena que se llama Nashuayú, que el gobierno denigra de ella, pero son las únicas capacidades acumuladas que hay. En Bolívar y Sucre, donde el Estado no funciona, surgió una cosa que se llama Mutual Ser y que son los únicos que tienen algún tipo de capacidad. Que las cajas de compensación que estaban buscando una identidad permitió que surgiera una EPS como Compensar en Colombia que administre la salud. Y eso ha costado 30 años de trabajo, de ensayo y error. Y sin entender esa complejidad, creyendo que es una sola ley cuando tenemos una construcción así regulatoria del Estado, entender ese problema tan difícil, emergente, sin solución, que es satisfacer las necesidades de salud de la población, se quiere borrar del todo. Y ahí es donde un presidente se puede hacer daño. O sea, México y Colombia quizás están condenados al éxito, pero ese éxito puede estar acompañado con hard choices malas de los presidentes, de mucho sufrimiento humano. Y ahí es donde me preocupa. sí. Porque el título de la explosión controlada nos puede simplemente caer en una especie de interpretación benigna que todo esto va a salir bien. No, hay cosas que pueden salir mal. Yo creo que eso es una salvedad que yo quisiera hacer también. Y hay Sí, decisiones exacto. que se están Un tomando en presidente, lo este que vos momento decís, que van a salir mal. sí, un presidente... Pero aprovechemos porque en alguna previa conversación a esta conversada, pues ya Urbi et Orbi, en, Sí. una de las cosas que me llamó a mí la atención de tus descripciones
Es que siempre decías, hombre, el presidente echa un discurso, pero ¿dónde están los, y vos usar la palabra, para mí la palabra maldita, ¿dónde están los planes? No, Y yo políticas creo, públicas, digo yo, más bien políticas públicas. Sí, sí. exacto, yo te diría que para que hablemos de estrategia es dónde están los hard choices. Sí, hard choices. ¿Cierto? Ustedes los economistas hablan de public choice, unas cosas que hago a expensas de otras. En el mundo de los planeadores, en el mundo de los delirios, en el mundo de los progresistas y de los socialistas, uno cree que uno isotrópicamente puede progresar en todas las direcciones. Que no, ¿cierto? Yo sé que es difícil, pero pues no hay estrategia sin choice. Entonces, yo creo que un presidente, claro, un presidente puede hacer desastres, puede estancar sobre todo. Yo me quedo desde el libro tuyo que el tipo va a estancar, va a dañar seguramente, Y pero hay cierta progresar, inacción destructiva, o sea, el no hacer puede llevar a la destrucción también en comerse muchos tiempo. casos. Pero progresar requiere hard choice. Y yo creo que vos en todos los ejemplos que pones, yo siempre decía, hombre, Alejandro, ¿por qué no le puso esto en vez de faltan las políticas? Falta el choice, falta Sí, elegir sí. una dirección a expensas de otra. Mm. Falta renunciar a unas cosas que pueden ser chéveres a favor de unas ventajosas que han demostrado ventaja. El caso de salud es evidente. Colombia ha creado en ese, y acuérdate, no estás hablando con alguien que valore la tecnocracia colombiana, ni soy particularmente fan de la tecnocracia colombiana, pero hay que reconocer, por ejemplo, que nosotros construimos una industria de salud, nosotros hemos trabajado con muchas IPS, una industria de salud importante, Muy importante, sí, sí. importante, ¿cierto? Evidentemente, si usted va a E tocar eso, importante en América Latina y de alguna manera es una dimensión donde podemos comparar con países completamente. exitosos en el mundo. Y te diría yo además que sí es cierto que en Colombia hay una fuerza laboral importante, pues que esa fuerza laboral esté sana, es distintivo y da ventaja. Entonces, yo creo que, y entonces lo que yo digo es para progresar en esa dirección, y hablemos un poco de, pues porque vos, el otro tema es que vos fuiste ministro de salud. Entonces, cuando eras el ministro de salud, no cuando eras el crítico de la reforma de salud el Insight, digamos, Sí. el crítico insider de Petro, sino cuando eras el ministro, a mí me tocó ver, digamos, yo estaba trabajando con un par de hospitales en esa era y me tocó ver lo que se hizo, pero me gustaría que elaboraras sobre Sí. qué entendiste, cómo definiste el problema, qué era Victoria y cómo progresaste dentro del posibilismo versus digamos, lo que viste ahora. Primero, Alejandro, voy a decir tres cosas. La primera, a mí me tocó, y esto quizás les toca también a algunos señores CEOs, entender cuál era el acuerdo implícito, porque nunca fue explícito, con mi jefe, con el presidente Santos en ese momento. Y yo me di cuenta con el tiempo que el acuerdo era más o menos el siguiente. Yo tengo unas prioridades que son distintas, la gobernabilidad, la paz, la economía. Usted opere por allá tranquilo, no me traiga muchos problemas. Si necesita mi ayuda, levante la mano. Entonces yo me di cuenta que tenía autonomía para tomar decisiones, el primer punto. Después me di cuenta, o era evidente, de que el sistema de salud de Colombia, como todos, tenía un problema financiero muy complicado y había que tomar decisiones. Entonces ahí surgieron una serie de decisiones, muchas traslapadas, que yo sabía de antemano, Alejandro, que no iban a resolver el problema, que era manejar una enfermedad crónica, que iban a hacer que el problema no llevara a un pico agudo. Control de precios de los medicamentos, evaluación de tecnologías en salud, incluso un hecho que fue simbólico, pero que nos permitió mostrarles los dientes a las compañías farmacéuticas, declarar un medicamento de interés público y decir, mire, yo tengo una escopeta aquí, la voy a poner sobre la mesa, y si ustedes siguen abusando con los precios, aquí estamos dispuestos a usarla incluso de las maneras más duras. Y empezar con esto a, de alguna manera, darle a ese sector que no tenía un futuro, a decir, mire, esto puede tener un futuro. Porque yo sabía que yo no iba a salvar el sector, no tenía los recursos públicos para hacer eso. Y estas medidas iban a ser insuficientes, pero eso permitió ir creando la ilusión de un futuro y todo el mundo comenzó más o menos a alinear los incentivos. Y comenzamos poco a poco, no de manera definitiva, pero poco a poco a salir de esa crisis que era muy grande. Eso se estaba partiendo a pedazos. Había cierta, en ese sector de salud todavía, hay cierto sentido de que todo es de suma cero, de que si la EPS gana es porque la IPS pierde y viceversa. Sí, Yo creo totalmente. que la gente fue comenzando a cooperar de alguna manera
y ahí se fueron dando. Pero fueron decisiones duras. Ahora, esto tomó tiempo. Yo tuve una ventaja. Yo estuve 6 años. Yo no sabía todo esto cuando empecé, ni tenía un plan predeterminado. Tenía un diagnóstico del sector que lo fui afinando y pude construir en esos 6 años una estrategia emergente. Fue exactamente eso. Total, Es total. aprendiendo, recomponiendo sobre el tiempo, hablando con la gente, ir Yo voy a construyendo ese hacerte relato de manera paralela. voy a hacerte muchos comentarios, pero aprovechamos el momento para que contrastes esto con lo que te pasó al ministro de Educación de Petro. Lo del ministro de Educación de Petro es que ese contrato implícito nunca lo supe, esa forma de interacción. Y lo que me pasó de Petro es que sentí de alguna manera que tenía las manos atadas. O sea, que mis ideas de una estrategia emergente, que estaban, por ejemplo, en acabar con ese sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior que no está dejando innovar a las universidades en un momento disruptivo. Ujú. Mis ideas pasaban por eh, aliviar un poquito una crisis financiera que hay porque la plata que se está girando a las entidades territoriales no está alcanzando a pagar por el transporte escolar. Mis ideas pasaban por hacer una ley muy específica para algunos artículos financieros de las universidades públicas y de esa manera conseguir también aliados para la transformación más adelante. O sea, ir empezando a hacer algunas estrategias que iban a resolver unos problemas financieros y de calidad de la educación en el corto plazo, para ir abriendo y generando confianza para buscar la estrategia más grande que quería el presidente, más transformadora y más disruptiva y si se quiere más ambiciosa. Pero tener esta conversación en estos términos no fue posible, Alejandro. Sí, a mí, voy a decir varias cosas. Yo estaba trabajando en algún hospital, no, estaba trabajando con un laboratorio alemán cuando estabas de ministro. Y me acuerdo mucho que cuando el control de precios y la cláusula esa, pues, de que Colombia iba a pagar el precio más barato que pagara cualquier país, o Sí, sea, sí, como creo que tercero fue o cuarto evidente, país, una lista grande, sí. exacto, pero que fue evidente que eso fue un hard choice. Mm. Eh, yo vi, inclusive se lo dije a la gente, hombre, aquí hay hard choice y nos complica el juego a nosotros, pero pues ese es el juego del ministro. A nosotros toca jugar otro juego. Es decir, a mí me gustaría que el ministro no lo hubiera hecho, pero lo hizo. Volvemos al tema de que porque es fácil hablar, pero Mm. esa vez, digamos, en ese tenure tuyo, en ese ministerio se hizo. Dijiste una cosa importante y es que vos definiste victoria como, y me gusta mucho porque volvemos al tema, los emergentes somos prácticos. A mí, yo me vine a conectar mucho después de ser inclusive haber escrito el libro, con un filósofo que ha sido profesor de muchos tecnócratas colombianos, que se llama Heifetz, profesor de Harvard de liderazgo, no sé si lo conoces. No, no lo conozco Y bien. No lo conozco se bien. llama Ronald Heifetz, un psicólogo, profesor de liderazgo, pero el tipo dice básicamente que los desafíos complejos y desestructurados, que son los que un estratega enfrenta en la vida real, en el Estado, uno no puede aspirar a solucionarlos, sino a progresar. Mm. Que Exacto. es lo que vos definiste. Vos no puedes resolver el problema de la salud colombiana, sino progresar en una dirección de... Y el último cosa interesante que decís que cae dentro de la fórmula de lo que yo creo que es crítico, es que dijiste que estuviste 6 años. Yo siempre le digo a la gente que la ventaja competitiva, alguna vez le preguntaron a Mike Porter qué era lo único común que había en el éxito en estrategia. Mm. Él que había visto industrias, países, que lo había visto todo. Y pues, hombre, lo único que yo veo común a todos los casos exitosos es continuidad estratégica. Claro. Continuidad estratégica por un periodo suficientemente largo. Petro creo que lleva 51 cambios de nómina, pero la continuidad estratégica es absolutamente vital. Mm. Ahora, me queda claro que en el caso del Ministerio de Educación, para no hablar del resto de problemas, y ahora lo sintetizamos en mi predicción sobre Petro, el tema fundamental es que tu definición de victoria como ministro de Educación no coincidía con la del presidente de la República. No coincidía. Él tenía una idea de que él tenía un programa de gobierno y era un mandato popular y eso había que cumplirlo. Yo dije sí, pero en el mediano plazo tenemos que ir de alguna manera acercándonos hacia allá. Y ese desencuentro era evidente en muchos momentos, Alejandro. Yo creo que en algunos
ninguno de los dos tuvo como la gran sinceridad de decir, mire, estas son dos cosas diferentes, como que tratamos implícitamente de decir, bueno, estas dos cosas se pueden parecer, pero con el tiempo, después de 7 meses. Pero yo voy a Eso, elaborar eso, sobre, y hablemos un poquito de eso. Vos cuando saliste del ministerio, pues hiciste unos vaticinios que te han citado mucho como gran astrólogo de o sea, y es muy interesante. Yo creo que vos estás de acuerdo conmigo que los mejores astrólogos son teóricos, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría, como dirían. Mi sí, teoría predice que en ninguna de las tres dimensiones, complejo como es el Estado, complejísimo como es el Estado liberal, hipercomplejo como es el Estado liberal en la era de las redes, todo eso asumámoslo. Digamos, el típico personaje del socialista del siglo XXI, Petro siendo uno de los casos, tienen un problema, digamos, evidente frente a la predicción de mi teoría. Es decir, primero, estrategia es lo que uno hace, no lo que uno dice. Dicen mucho y hacen muy poquito. Segundo, usted hace lo que está organizado para hacer, no lo que quería. Cero sentido de organización. Y tercero, las organizaciones son resultado de paradigmas colectivos que están allí, que empiezan por identidad. Entonces, si la estrategia es esas tres cosas, ninguno de estos señores ha tocado realmente la estrategia. Son gobiernos tácticos que producen inflamación y que no producen ninguna transformación de largo plazo. Ese es, digamos, mi gran vaticinio sin haber estado en el gabinete. Y una de las cosas que, cuando, para practicar la estrategia, hay que tener, para trabajar sobre estas tres dimensiones, hay que tener una tremenda disciplina de conversación. Yo creo que vos también lo sugerís y fueron todos los grandes puntos de vínculo de que la estrategia es la conversación al interior de una inteligencia colectiva, sea un gabinete o sea un comité ejecutivo o sea una coalición crítica como le llamamos nosotros en una compañía. Entonces, digamos, es evidente que lo que me quedó claro a mí de la descripción es que hay cero conversación, hay discursos, hay pantomimas, pero no, y eso pasa en las compañías también. Hay rituales, pero no hay conversación, no hay eso. Y generalmente en el Estado es difícil, digamos, en el Estado es difícil tenerla. ¿Cómo será en un Estado disfuncional? Esa es, sí. digamos, como una de mis grandes observaciones a mucho de lo que describes. Estoy de acuerdo, Alejandro. Ayer por casualidad yo me encontré un ensayito que ya había escrito en otro libro, que se llama Siquiera tenemos las palabras, aquí lo estaba buscando. Se llama El joven Kissinger, habla de Kissinger que lo habíamos citado, y los profetas de la política, que en el fondo hay un dualismo de allí entre un pensador emergente, que Kissinger lo llamaba en su momento un estadista, o sea, aquellos que se aproximan al Estado de la misma manera que hemos hablado. No hay Sí. solución, solamente trade-offs. Y vamos a ser coherentes en las decisiones que tomamos. Y los otros, los profetas, los describía de esta manera, que me parece interesante. Y voy a leer aquí. El profeta representa una era de exaltación, de grandes levantamientos, de vastas posibilidades, pero también de enormes desastres. Kissinger lo llamaba un poder revolucionario, esto es, un poder que pone en cuestión la legitimidad del sistema imperante. El profeta no cree en las reglas de juego, no las respeta, pretende definir las suyas. Y yo ante esta figura que estaba poniendo todo en cuestión, en estas interacciones no sabía muy bien cómo actuar, Claro. porque yo seguí creyendo que las reglas de juego eran las mismas, pero de pronto se estaban cambiando y es darme cuenta de eso, entender, porque yo creí que las reglas de juego iban a ser las mismas. Y yo creo que lo que va a vivir en este país en estos 3 años que vienen es precisamente eh, este desencuentro y este tema de decir, bueno, estamos con la misma regla de juego, estamos con otras. Si uno ve hoy los gremios de la producción, no saben muy bien cómo aproximarse a esto. Y yo diría que a mí me ocurrió lo mismo, Alejandro. Digamos, yo siempre me he imaginado que en el Estado debe ser muy complicado conversar en general. Eh, Sí, es complicado, en los las ámbitos no compañías es están ahí. complicado. Y el presidente Petro, por ejemplo, no tenía espacios bilaterales de conversaciones con sus ministros. Yo tuve 3 conversaciones muy cortas, breves, en los 7 meses que estuve en el gobierno. Sí.
y la pregunta te la hago es, digamos, hagamos el contraste. Los presidentes de las compañías en general son tipos muy solitarios y terminan participando en reuniones que yo no creo que sea lo mismo que conversaciones. Nosotros le hemos enseñado a muchos de nuestros clientes que reunirse no es conversar. Completamente. Usted se reúne y pasa al tablero a un tipo y le revisa unos indicadores, todo eso no es conversar. La conversación para empezar requiere que uno se vea como par. Uno no conversa para arriba o para abajo. Entonces, me imagino que en general debe ser muy complicado conversar en el Estado y vos has estado en 3 gobiernos, me gustaría que elaboraras sobre eso. Ahora, en particular en el último, a mí me da la impresión, como digo, son las impresiones mías, imaginándomelo, proyectándolo a mi vida, esas reuniones de ese gabinete que vos describís ahí, eso debe ser kafkiano, o sea, eso sí me parece, o sea, un presidente distraído, un tipo en otra cosa, un tipo, o sea, eso sí debe haber sido, digamos, un shit show en el sentido real de la palabra. Pues. Entonces, hablemos, porque vos trabajaste con 3 presidentes de Colombia, uno de ellos porque yo tengo una importante admiración ejecutiva, pues. Entonces, ¿cómo es eso? Educame, sabiendo que el Estado en general es un sitio difícil para eso. Los consejos de ministros, tiene razón, son reuniones, no conversaciones. Es muy difícil conversar allí. Había 2 estilos diferentes, ninguno de los 2 muy funcional. El del presidente Santos, él no le gustaba incluso cuando había un ámbito de conversación. Le gustaba, era demasiado ejecutivo, pero se volvía muy burocrático. Había que aprobar algo y se aprobaba. Y por ejemplo, las discusiones sobre el presupuesto y cómo se distribuían los diferentes sectores, no le gustaba que tuvieran lugar ahí porque había desencuentros. Los del presidente Petro no se tomaban decisiones, eran sin mucha estructura, pero incluían monólogos más que conversaciones. Largos monólogos. Entonces, yo en el libro describo un momento donde hubo una conversación. Fue un momento en la sala de estrategia. Todo se conecta en la vida. Sala de estrategia, así se llamaba, de la presidencia de la República. Y fue sobre la reforma a la salud. Llevábamos ya muchas horas discutiendo. El presidente Petro dio un ejemplo de algo que le había dicho un doctor italiano que lo trató de COVID. Sí, Y yo en me ese pasó. momento me sentí como un par, como si fuera un par académico. Y le hice una réplica, no como si fuera el presidente, sino diciéndole, usted no puede basar una reforma a la salud en esa anécdota, y expliqué, y él me respondió, y hubo unas miradas, que fue interesante, fue una conversación. Pasó el tiempo, y Daniel Coronel sacó un informe periodístico diciendo que ese era el momento donde el presidente Petro había tomado la decisión de que yo saliera del gobierno. El único momento en que se dio una conversación. Donde Entonces hubo la primera y única conversación. fue muy interesante porque fue la conversación horizontal, fue horizontal. Sí, claro. No, yo no creo que uno pueda conversar dentro de jerarquías. En las conversaciones están depuestas las Sí, exacto. jerarquías. Sí. Yo había roto las jerarquías en ese momento y yo creo que el presidente Petro, y eso le pasa a muchos presidentes, le puede pasar a muchos CEOs, no le gustan las conversaciones que son horizontales porque sienten que se están poniendo en una situación de debilidad y sienten Claro. que ellos tienen que, esa fortaleza como una especie de coraza o como algo que tienen que transmitir ellos a cada momento, se pierde en las conversaciones. Entonces no se conversa. No se conversa porque todo se convierte en una forma Además, el de síndrome, vos mantener lo la describís, jerarquía. vos lo describís y no usas esa palabra, pero casi que la usás. Cuando leí el libro me quedé conectado a un paper, no sé, hace 10 o 15 años del Harvard Business Review sobre eso. No hay presidentes ejecutivos que tienen el síndrome de I am the company. Yo creo que cuando están por la mañana en el baño ellos piensan que ellos son la compañía. Y yo creo que Petro piensa que es Colombia. O sea, vos lo hablás, inclusive este artículo usaba la misma palabra, heroic management. Hay un héroe que es el CEO, el manager es un héroe de una historia heroica, una gesta. Y entonces en ese tipo de situaciones es muy complicado conversar. En ese relato que Petro construyó, él es un héroe y sin duda un héroe romántico, y representa una historia y representa un cambio de historia, un cambio de época, representa también una militancia y él siente que tiene una carga además de un montón de gente que estuvo ahí. Sí. Y un héroe no conversa, un héroe básicamente asume su heroísmo en cada momento, ¿no? No se va a quitar la capa. Bueno, hagamos un pequeño detour, que vos dijiste una cosa que yo quedé fascinado. Hagamos un pequeño detour y después hablamos
una estrategia emergente para Colombia y terminamos, pero yo quería, hablando con un tipo de erudito, pues, que, digamos que está en un nivel de erudición bastante arriba de cualquiera de nosotros. Eh, yo no conocía a Hirschman. Eh, No lo había conocías, alguna vez bueno. escuchado, no lo conocía, alguna vez había escuchado. Me parece Es un pues pensador evidentemente, emergente, sin duda. exacto, un importante, hablemos un poquito de él, pero lo que me fascinó del concepto es que era crítico de Carlos Lleras Restrepo, porque yo he sido crítico toda la vida de bueno, Carlos Lleras Restrepo, seguramente un gran presidente, pues que nos mandó a dormir un día y que era un buen uso de la autoridad, un presidente efectivo indudablemente, pero yo siempre creo que creó una esclerosis de planeación enorme en Colombia que todavía no hemos terminado de desmontar. Y me gustó mucho que no sabía yo que este señor era crítico de esa visión. Este señor Albert O. Hirschman incluso fue crítico de la planeación antes de Carlos Lleras Restrepo y tiene una historia muy interesante. A finales de los años 40 tuvimos una experiencia exitosa en el mundo de planeación, Alejandro, que fue el Plan Marshall de la reconstrucción Sí, de Europa. Porque ahí la planeación funcionaba, había que reconstruir y era muy claro. Cuando eso se termina y estaba el Banco Mundial en sus inicios, la gente dijo, ¿qué vamos a hacer con toda esta vaina? Ya se acabó la reconstrucción, ya estamos en la posguerra, utilicémoslo para enfrentar el problema del subdesarrollo, se llamaba en esa época. Año 1949 llega una misión a Colombia, el primer país del mundo para poner eso en acción. Y esa misión la dirigía un economista canadiense que después se nacionalizó en Colombia, Lochin Kerry, que era muy planeador, la misión keynesiano. Corey, Lockley Corey, ¿no? Sí. Sí, después tuvo una misión Curry, pero llegó ahí y tenía un segundo, que era este intelectual europeo, Albert Hirschman, escéptico, le gustaba parchar no con los economistas ni con los ministros, sino con los artistas y demás, como de otro mundo, y nunca se entendieron. Y lo echaron, o salió, pero se quedó en Colombia, hizo su vida en Colombia, y se compró un Chevy, le gustaba salir a recorrer el país, incluso trabajó mucho en el Valle del Cauca haciendo estrategias empresariales. Yo creo que valdría la pena hacer una arqueología y Interesante, ¿eh? leer lo que él escribió en esa época. Yo creo que fue tal vez el primer Alejandro Salazar que tuvo Colombia. A finales de los años 40, no, yo creo que comienzos de los años 50 en Colombia, hablando aquí y allá. Seguramente las palabras eran distintas, pero quizás uno encuentre que estaba diciendo lo mismo en su momento. Tenía conexiones con el mundo académico y terminó en la Universidad de Yale en el año 58 y escribió un libro que llamaba La Estrategia para el Desarrollo Económico, que es un libro de lo que estamos hablando, de Qué la bueno, ¿eh? necesidad de pensamiento emergente a la hora de entender los problemas del desarrollo y que de alguna manera rompía con todo la ortodoxia económica, que pensaba el desarrollo como simplemente una acumulación de capital más o menos automática o mecánica. Y no tuvo mucha injerencia porque siempre fue medio heterodoxo en ese mundo de los economistas y los planeadores. Pero ha tenido en ciertos círculos cierta influencia y ha sido como el héroe intelectual de algunos tecnócratas que nunca creyeron mucho en las Y formas te iba a más decir, nunca, de planeación. parece un héroe tuyo. ¿Por qué no dijiste Sí, creemos? sí, él viví en Colombia y yo empecé a conocer sus libros hace 25 años y empecé Ujú. a leer sus obras y me gustaba esto de la pasión por lo posible. Me gusta otra frase que llama, él dice, habla de un sesgo por la esperanza. Conozco bien sus Qué bueno, muy reflexiones interesante. y es inspirador de alguna manera. Y eso, interesante, Alejandro, que en este mundo como hiperespecializado hay pensadores como de cada disciplina. Seguramente estás diciendo lo mismo que están diciendo otras personas para el mundo empresarial, pero nunca se han conectado estas historias. Lo bueno de esta conversación es que se están conectando, dos mundos que deben conversar un poco más. Ese Total. fue Hirschman. Y él cuando pensaba en una estrategia para Colombia, pensaba en lo que estamos hablando. Ya para ir terminando con la estrategia, pensaba en cómo vamos a organizarnos para esa búsqueda. Exacto. Tenía un problema que podemos tener los pensadores emergentes. Él leía mucho a Hayek, que pensaba esto siempre como un jardín que había que regar aquí y allá. Y es que cuando uno asume mucho la complejidad, puede
volverse un poquito tolerante con el status quo. Entonces tenemos que mantener la rebeldía también. Y esa es como Sí, una yo, disyuntiva en que he estado. Yo sí. muchas veces uno puede ver un buen CEO asumiendo la complejidad, pero que se puede ir adaptando y se puede ir como aperezando un poquito. No sé cómo has visto tú eso, Alejandro. No, ¿Qué pasa, me parece, qué pasa en qué el bueno que tiempo con lo... los pensadores emergentes que pueden ir perdiendo su capacidad? No, pues mira, yo te voy a ayudar acá en esta visualización y es, emergente, hay mucha gente que critica y dice que emergente es improvisado. Para nada. No, no, para nada, para Emergente es nada. emergente. Hay gente, ahora vos das esto que estás diciendo lo va a interpretar como hombre, los emergentes pueden llegar a ser resignados con el status quo. Yo creo que Exacto, pueden. precisamente, yo creo que precisamente ahí es donde viene el tema del hard choice. Es decir, la vida te Ujú, presenta de forma emergente el partido que vas a tener que jugar, pero no te lo juega. Y perfecto. el rol del estratega no estar resignado a lo que está pasando, sino en los momentos claves capitalizarlo vía hard choice. No, uno no puede Ujú, anticipar el hard choice, no puede planearlo, pero tiene que ejercerlo. Y de hecho muchas de las trampas de la planeación es que precisamente anestesian a la gente, hipnotizan a la gente, crean inconsciencia que hace que en los momentos claves no se capitalice. Yo creo que la emergencia de la estrategia se captura y se capitaliza vía el hard choice en a todos los choice. niveles. Yo creo que eso es fundamental y es el momento de tu era. Y creo que los grandes estrategas así lo ven, ¿no? Y para que vos puedas llegar allá, no es un acto, pues, porque a uno se le pintan solo el coraje y el heroísmo. El hard choice se construye sobre el rompimiento. Ujú. O sea, vos no haces un hard choice con la lógica anterior. Si no hay Vos ruptura, si solo no hay haces un hard ruptura, choice si viste algo que no has visto. claro. Entonces, en últimas, también es ese Eso es muy aprendizaje importante. muy importante en cualquiera de los sistemas. Yo no conocía a Hirschman, quedo terriblemente curioso con todo lo que, y creo que definitivamente el tipo fue una figura influyente, y te lo voy a decir en una dirección, pues ya hablando con un gran economista colombiano, que es Alejandro Gaviria como economista. Se ha dicho mucho, nosotros nos burlábamos mucho cuando yo cuando estaba en el equipo de Monitor en los noventas, de que Colombia es tierra de macroeconomistas, pero no de microeconomistas. Mm. Que producimos buenos macroeconomistas, pero no producimos microeconomistas. Que yo creo que los estrategas emergentes, pues por lo Son menos micro. tienen más chance de emerger en ese mundo. Sí, sí, son micro. Yo creo que tienen que partir desde abajo. Sí, Porque pues, los macros en todo caso ven el mundo muy desde arriba, muy panorámico y tienden mucho a lo top-down, ¿no? exacto, exacto. Y yo creo que yo no sabía, yo entonces no sabía que Hirschman había venido en el equipo de Curry. Ahora, dijiste una cosa que no dijiste acá, pero decís en el libro, conectado a la historia de Hirschman y lo que pasó en Europa y toda esa parafernalia que se orientó a la América Latina, que aquí se terminó volviendo pues la Alianza para el Progreso. Eh, El tema de la planeación surge una década después de esta misión del Banco Mundial, cuando ya ok, viene la Revolución Cubana en el 59 y viene la Alianza para el Progreso, y la Alianza para el Progreso le dice a los países, yo les voy a dar plata de ayuda externa, en parte para reforma agraria, pero ustedes me presentan un Plan Nacional de Desarrollo, National Development Plan, así lo llamaban. exacto. Yo no sabía Y, que nuestro famoso plan de y desarrollo venía originado ahí. vino originado de una demanda, alguien podría decir imperialista. Pero, y entonces yo me saqué una metáfora leyendo tu libro, yo dije, hombre, el plan estratégico del imperio, porque acuérdate que Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial pues fue un imperio accidental. Ellos no querían ser imperio, pero terminaron imperio. Y el plan estratégico de ellos fue la Alianza para el Progreso, con todas esas disciplinas. Lo que pasa es que como la vida es emergente, la estrategia emergente fue la guerra contra las drogas, ¿cierto? Una década después estábamos en la verdadera, y esa creo yo que signó Me gusta, me gusta, la me era gusta nuestra, ese. signó la era nuestra y va a ha asignado los últimos 40 o 50 años, ha asignado la vida nuestra, la de nuestra generación, y desde su realidad, identidad y posible mutación emergerá la nueva estrategia de Colombia. Los últimos 50 Me años fueron gusta. signados. Yo creo que la violencia colombiana es reflejo de eso, sobre todo, una condición de excesiva espíritu negociador con todos los que incumplen, que lo hace un clúster muy atractivo para el crimen, pero metido
metido en la era de la guerra contra las drogas. Esa ha sido la égida nuestra. Entonces, ¿cómo Eh, ves eso? Porque empecemos a conectar con una estrategia emergente para Colombia. voy a hacer aquí un pequeño paréntesis de otra afinidad. Yo escribí un artículo sobre eso, exactamente, ¿Okay? sobre retornos crecientes y la epidemia de crimen violento en Colombia, que es mirar esa estrategia como, esa estrategia no, esas propiedades emergentes de Exacto. cómo surgieron de la guerra contra las drogas, del ascenso del narcotráfico, de los eventos históricos irrepetibles, de las Así ventajas es. comparativas no planeadas que se empezaron a crear en la industria del crimen en Colombia y cómo esto transformó nuestro país sin que nadie lo planeara. Exactamente. Incluso yo voy a poner de manera más dramática, Alejandro, como mi ciudad, Medellín, una ciudad de costureras en los años 50, donde el 35% de los trabajadores estaban en la industria textil, de cierto civismo, se volvió en 10 años la ciudad más violenta del mundo. Impresionante. Y trata de contar esta historia incluso desde un punto de vista menos de los juicios éticos que han estado presentes, sino de tal vez la dimensión trágica que ha tenido este tema. Y me gusta mucho que tú hagas la conexión con esa idea inicial de la Alianza para el Progreso idealista y lo que terminó ocurriendo con la guerra contra las drogas. Y Total. hay apenas 10 años, son 61, 71 entre Kennedy y Nixon, ¿no? Exacto. Acuérdate que Nixon lanza la guerra contra las drogas después de 71, esa última década, que era la década de Kennedy Johnson y todo exacto. ese imperio rookie, ¿no? Que estaba empezando a aprender a ser imperio. Por eso me pareció muy interesante y yo creo que ese elemento de contexto es vital para cualquier ejercicio de estrategia, que creo que estamos entrando en un cambio de época, para que entremos ¿cierto? Yo creo que los 50 años del contexto que nos determinó la cancha en la que jugamos de la guerra contra las drogas está cambiando. Yo creo que esa combinación, la entrada de la era americana, la posglobalización genuina, esa nueva cancha en la que estamos, por eso es que es un poco trágico que estemos en una trampa táctica de 4 años, Sí, porque, porque es porque un hay que momento de construir una mucho estrategia cambio emergente. donde perder 4 años es terrible. Y acuérdate que Colombia, también nos burlábamos nosotros, es un país de too little, too late. Uno a veces llega tarde a la cierta, nosotros le llegamos tarde al balón. Y ese es, digamos, el tema táctico. Pero hablando de las dimensiones de, entonces, entrando volviendo a tu ciudad, que vos sabes que mi esposa dice que yo soy el único tipo que nació en Cali, estudió en Bogotá y es aspiracional paisa. Es una cosa, cierto, yo no nací allá, pues una ciudad que vos sabes que tengo muy cerca de mi corazón. Pues yo creo que en Medellín se está viendo ya, hay una frase que me gusta mucho de Jeff Bezos, de que el futuro está presente ya en el presente, hay que mirarlo en el presente. Yo creo Y que vos Medellín se hablaste, está viendo esa nueva Colombia, se exacto, está viendo. Medellín está transformándose rápidamente y entonces ya no es la ciudad de las costureras. Yo no sé si sabías, pero pues nosotros hemos traído visibilidad sobre eso. Medellín es la ciudad que tiene más nómadas digitales del continente. Medellín hoy en día exporta más en servicios que en contenedores cuando vos realmente lo sabes sumar bien. Vos Mm. hablas, por ejemplo, mucho de Houseman y yo creo que en el equipo de Houseman todavía hay un sesgo hacia el contenedor. Cuando uno Todavía se quita va el a sesgo, contenedor, sí. cuando uno quita el sesgo del contenedor se da cuenta que Medellín, entonces en Medellín ya están pasando cosas y le empiezan a sugerir a uno que la estrategia emergente de Colombia pues puede que, digamos, tiene que ser alrededor de un talento empresarial, organizacional, del workforce, de la geografía, de ciertas conexiones bueno, de la era americana. Yo soy muy convencido de que estamos en la era americana y por eso creo que AMLO o el Chapulín Colorado no van a tener efecto sobre México, porque México está condenado a conectarse a Norteamérica. Y creo que ahí es que tenemos que tener nuestra conversación. Ahí tal cual, tal cual. Y esas historias urbanas de servicios, porque son servicios, de las que Son nadie habla, servicios. ¿no? Usted va y le Ahí, pregunta hoy al ministro de Industria, Comercio y Turismo de los servicios. Nadie ni siquiera sabe cómo funciona este sector. Uno de los total. problemas de Petro con la reforma a la salud es que no concibe, no sabe qué es un EPS. Esa economía compleja de servicios que superpone un montón de actividades de coordinación, no lo entiende. Y cree que son los Exactamente. intermediarios, gente que está ahí simplemente capturando unas rentas que están en la mitad. O Claro. No, y sea, el intermediario es un criminal en la mente de un progresista. Es un ladrón. El intermediario es un tipo que no debería existir, se está robando algo. No, es exacto. evidente. Entonces yo Por creo que ejemplo, sí hay esa historia, dijéramos, esa historia de total, servicios complejos en Medellín y hay otras posibilidades por fuera de Medellín también. Yo creo que Medellín no mucha, solamente ¿no? es Yo por eso digo que es un símbolo, Medellín y Barranquilla son un símbolo
digamos, en Medellín y en Barranquilla ya el futuro se está posando y no lo queremos ver. Por ejemplo, las exportaciones, las compañías que más rápido crecen en exportaciones en Antioquia son compañías pequeñas, de alto valor enfocadas. O sea, Antioquia empieza a parecerse más a Alemania que al norte de México, todo lo demás constante. Entonces, es muy interesante y eso es lo que creo que no estamos viendo. Y acuérdate, eso no se podía planear, está emergiendo, Ahora, pero podemos Alejandro, hacer choices. ¿qué preocupación tengo yo? Y por eso metí el tema donde hablamos de ahora un poco de diversidad. Y es que estas economías urbanas de servicios tienen grandes externalidades. La gente va a estar donde está la gente. Así es. ¿Y qué pasa entonces con la periferia de Colombia? O sea, vamos a tener una concentración de estas actividades como una densidad creciente. Dijéramos, en Medellín surge lo de Barranquilla, puede surgir Bucaramanga, Bogotá también acumula algo, algo Cali. ¿Y qué va a pasar? Entonces no podemos pensar un país donde tenga un centro moderno de servicios conectados con el mundo y una periferia tomada por Mad Max y economías ilegales donde nadie llega. Entonces ahí es donde todavía yo tengo Bueno, dudas. Si es un poco lo que va a pasar con la paz total, que nos va a mostrar esta realidad del centro y periferia tan complicada. no, yo creo que esa distopia, claro, vista así, la paz total produce esa distopia. Yo creo que regiones y ciudades ganadoras que nos conecten al mundo a ganar van a terminar salpicando y desarrollando el resto. Exacto, Y entonces van es a empezar, importante que es ese resto, qué historia vamos a construir. claro, Entonces, date lo cuenta, por primero que yo ejemplo, pienso es el turismo, pero tiene que haber algo más. no, digamos, hay que hacer, mejor dicho, vos no puedes hacer planes detallados sin grand strategy. Yo creo que nosotros necesitamos un Exacto. grand strategy emergente. Date cuenta que eso construye, y hablemos de algunas dimensiones. A ver, en la post era de las drogas, por lo menos en la que nosotros ya no somos el único protagonista, ¿no? Ya Ecuador es un cierto miembro de oficio del club del problema. México hace rato, Brasil se nosotros. está metiendo con todo, pues Por eso, México es hoy más poderoso que nosotros en ese tema. exacto. Entonces, digamos que el tema, y yo creo que además hay unos cambios fundamentales de estructura de industria en la droga que van a producir una oportunidad que debemos capitalizar con Choice. El tema de la era americana, la verdadera era americana que está apenas empezando 50 años después de la Segunda Guerra Mundial. El tema que dijiste de que realmente Colombia identitariamente es un país de ciudades poderosas y de regiones distintas. No es el país dominado por una gran capital. El tema de que nosotros, sí, claro, tenemos algunas ventajas naturales, experienciales, interesantes, que están ahí. Por ejemplo, imagínate que la marca Medellín como marca es una marca más buscada en Google que muchas de las ciudades más famosas que uno tiene en los referentes. Cinco de los 100 cantantes más escuchados del mundo en Spotify son de Medellín. Bueno, hay una cantidad de cosas muy... Entonces, sobre eso tenemos que construir, eso no fue... Tenemos que hacerlo emerger y capitalizarlo con Choice. Y claro, en este momento estamos perdiendo tiempo. Yo soy muy optimista de Colombia, pero de un gran strategy. Yo creo que nosotros podemos ser un powerhouse del norte de Latinoamérica. Tenemos todo para hacerlo, pero y creo que en últimas vamos a encontrar un conjunto coherente de hard choices. Yo lo que no creo es que nosotros podamos tener una estrategia para la periferia y otra para las ciudades y un mundo donde hay unas reglas en un lado y unas reglas en otro. En eso no creo que... Pero sería fascinante. A mí me sigue preocupando el otro mundo, la periferia, aunque tú eres optimista, que de alguna manera esto termina permeando y termina construyendo también endógenamente historias de inclusión. Yo creo que sí. A ver, digamos, yo estoy de acuerdo con vos en que el eje, a ver, hay que hacer una estrategia que no es otra cosa que un conjunto internamente coherente de very hard choices en ciertas dimensiones. Las dimensiones de Colombia yo creo que hay que entender. En el tema de seguridad, la nueva estructura de industria, ¿cierto? Ya no es más la égida de la guerra de las drogas. En el mundo del comercio ya no es más la globalización, es la era americana. En el mundo de la nación-estado es un país de 4 o 5 regiones muy autónomas. Todo eso es lo que hay que pensar en una estrategia emergente, porque si no, hay que creo que... Alejo, tal vez el tema de la crisis climática, yo creo que con el tiempo va a haber forma de tener unas global commodities que se derivan de nuestra capacidad de tener en el Amazonas una pieza clave en el equilibrio climático global. Entonces yo creo que ahí puede haber otra historia también. Y lo dijiste que en algunos momentos hay algunos elementos, algunas zonas donde uno podría decir que la idea
pero lo que eso no es, digamos, cuando uno mira la estrategia de Petro, y es que rompamos nuestro core business petrolero, nos volvamos solares por decreto, pasemos a todo el mundo y tratemos de No, no va a cambiar pasar, el, no va a pasar, no va a por eso. pasar. Entonces es una cosa aspiracional e incoherente. Entonces, lo que digo es que el momento está sería un ejercicio fascinante y creo, entonces mi pregunta final, Alejandro, bueno, si logramos salir de esta trampa táctica, esta táctica en la que estamos pagando con tiempo, es como que uno en parque lo metan a la cárcel y tenga que volver a sacar cenas para volver a salir, así para ponerlo paisa. La pregunta es, cómo se imagina usted digamos, una estrategia emergente para Colombia y cómo se imagina construirla? Usted ya ha sido candidato, ya le pasó todo lo que le tenía que pasar en política. ¿Cómo se puede hacer eso? El famoso problema con el que sí, digamos, muy divertido de que gobernar es desilusionar y de que lo que sí creo yo en política es que lo que toca hacer para ganar es muy distinto que lo que toca hacer para gobernar, desafortunadamente, o así lo cree mucha gente. Yo todavía no estoy convencido de eso, pero digamos, lo he visto pasar, lo vi pasar con el mensaje suyo. Mi papá me dijo, me voy a votar por Alejandro Gaviria. Mi papá murió el año pasado. Eso fue en el 21, pues, y me dijo, voy a votar por Alejandro Gaviria, ese muchacho es muy inteligente. Dijo 60 cosas inteligentes. Le dijo, te tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas es que es muy inteligente y las malas noticias es que tipos tan leídos como vos y eso, pues ahí, no sé, yo conozco 4 o 5 en Cali. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo ganar? ¿Cómo gobernar? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer que esto pase? ¿Cuál es el rol de nosotros? Yo no he sido candidato, yo soy un consultor, sigo en lo mío. Usted perdió la presidencia en la primera vuelta, en el primer round. Sí, sí, desde muy temprano. En la primera vuelta a la manzana, lo sacaron de la... Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? Yo creo que para que esto pase, cada uno en su papel puede empezar a cumplir un papel. Y lo voy a decir de una manera un poco indirecta. Esta conversación es en parte apuntar en esa dirección. De alguna manera nosotros, Alejandro, conversamos con mucha gente, en todo caso tenemos capacidad de conversar, influir de alguna forma. Yo lo que creo que el escenario ideal es un próximo gobierno que nos dé un poquito de respiro del dramatismo permanente de la política, nos deje pensar con una visión de largo plazo y no haga daño, no haga que los esfuerzos de la sociedad se tengan que dirigir a simplemente evitar ese daño, sino que nos permita ser creativos y que la política abra ese espacio y que se cumpla esa idea que yo creo que es la fundamental en cualquier ámbito de la vida, que es no hacer daño. Do no harm, sí. Soy optimista sobre eso, no del todo, pero relativamente. Yo creo que este país puede ir encontrando su camino y puede ir encontrando un equilibrio en este mundo de la política que no lo es todo, como estamos diciendo una y otra vez. Sí, quitarle esa hipertrofia política en la que estamos, ¿no? Completamente, completamente. Bueno, Alejo, Alejandro, pues entonces, un en todo placer. caso, muy interesante la conversación, un gran placer. Un gran Ya si placer. quieres, cortando por aquí,